Bien, bien. Tenemos ya los diarios nacionales. Aquí vamos en revista 110. Les recordamos, como siempre, nuestra página de internet donde usted puede encontrar toda la información puntualmente presentada para ustedes. Lo que se dice aquí en el programa, usted lo ve en revista110.online. No solamente lo que nuestros resúmenes de comentarios y entrevistas, sino también importantes informaciones. Lo que es noticia y se genera en el programa está aquí, revista 110.online, con la transmisión en vivo en tiempo real para nuestra audiencia. Revista 110.online. Igualmente que en nuestra página de Facebook, Revista 110, usted puede ver la transmisión en vivo. Vamos a la portada de los diarios y lo principal en la prensa nacional impresa. Hoy dice, gobierno compra pollos y vegetales para distribuir, denuncia fraudes en la web. También adquirirá quesos y productos lácteos para repartir. Más de 1.800 negocios han sido cerrados por violar las reglas. República Dominicana supera 5.000 casos de COVID-19 con 245 muertes. Nuevo coronavirus se expandió a todos los estratos sociales. Interrogan al destituido subdirector de INAIPI. Danilo Medina tiene hasta el sábado para solicitar ampliación de estado de emergencia. Trump suspende emisión de residencias. Radiodifusores piden inclusión en el plan de emergencia. Tenemos también la foto de portada. Dice, la guardia reparte guantes y apresa vendedores ambulantes. Guantes y mascarillas repartidos a personas que transitan sin protección contra el nuevo coronavirus. Además, han apresado a vendedores ambulantes que no toman medidas y violan las normas. Salud Pública emitió resolución que establece que el uso de mascarillas es obligatorio. Y el presidente Danilo Medina dijo que militares y policías serán más drásticos. Acuerdan el protocolo para instalar a los cabildos, la regla de oro y garantizar protocolos en los actos de traspaso de mando de las alcaldías. El ministro, bueno, aquí el titular dice elecciones y coronavirus. Van a aplicar reglamento. El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, hará por escrito las recomendaciones que deberá seguir la Junta Central Electoral. Exportaciones y zonas francas se recuperarían primero de la pandemia, de la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19, a juicio del economista y catedrático universitario Pavel Isa Contreras. De igual manera, precisó que el último sector en reponerse será el turismo debido a la demanda de viajes que tardará más en recuperarse. Es coherente. Vamos entonces con otra portada que es la del Listín Diario que les mostramos. El drama de las cuatro paredes. Bien, aquí está la dura experiencia de los niños en el confinamiento, el cara y cruz de los contagiados. Una niña mira desde el interior de su vivienda la calle desolada debido al toque de queda impuesto por las autoridades para prevenir la expansión del coronavirus en el país. Los padres han tenido que ser ingeniosos para evitar que el confinamiento por el COVID-19 afecte el estado de ánimo de sus hijos. El gobierno funciona de manera virtual. OMS advierte peligro de levantar la cuarentena. Venta de combustibles cae 10%, 40% en el presente mes. Incluso han dejado de refinar combustible. ¿Cómo Elías Piña ha cerrado el paso a la pandemia? Hay un retén a la entrada de la ciudad para controlar el acceso. Elías Piña se ha salvado de parecer. Qué interesante. Una provincia fronteriza a 50 kilómetros de San Juan de la Maguana, ahí ya no hay nada. Ahí. Bien, señores, vamos a ver lo que podemos decir en el periódico El Caribe, que nos dice casos nuevos de COVID-19 bajaron porque se hicieron menos pruebas. En las últimas semanas la cantidad de las PCR pasaron de 1.000. Sin embargo, ayer solo se reportaron 291 muestras y van 245 defunciones hasta el día de ayer.
En Santiago, la alcaldía advirtió que mojará con mangueras de los bomberos a las personas que no acaten el distanciamiento cuando hacen filas en supermercados y bancos. La estrategia busca evitar la propagación del COVID-19. Camiones del cuerpo de bomberos circulan por la ciudad con un altoparlante alertando a la gente. Ay, qué interesante. Eso es el agua, la manguera, es un arma no letal. Es un instrumento de distanciamiento que están utilizando la alcaldía de Santiago, porque lamentablemente hay gente que, a menos que no la amenacen, no cumple con la ley. Bueno, usted nada más tiene que fijarse en cómo está, en que el sitio por donde está pasando el camión de bombero y que lo muestra la foto, lo que tenemos ahí en fila es una hilera de taxis, lo cual refleja que ahí el transporte urbano está en pleno ejercicio y la gente, mire cómo está, parece que están haciendo fila para alguna institución bancaria o para algún supermercado. 72% de alcaldes asumen el viernes son nuevos. De los 158 alcaldes que iniciarán su gestión, solo 44 repetirán en sus cargos. El 27% de la matrícula. Educación no dará por terminado el año escolar. Ministro Peña Mirabal asegura que seguirá la enseñanza virtual y que el año lectivo concluirá en junio. La Junta elabora un protocolo sanitario para elecciones. El ministro de Salud pide al organismo establecer restricciones rigurosas. La OEA también desarrolla medidas. Van a ser por primera vez en la historia reciente yo creo que ni siquiera cuando Trujillo se hacía una elección sin campaña previa. La primera vez o sea, que una campaña no presencial habrá en estas elecciones. Ministro de Salud pide al organismo establecer restricciones rigurosas. La OEA desarrolla medidas. Gobierno amplía plan de apoyo a productores. Montalvo anuncia que Agricultura realizará un programa de asistencia financiera y técnica para el sector agropecuario afectado por la crisis. Centros de repuestos siguen ofreciendo servicios. Establecimientos de ventas de repuestos y gomeros en el Gran Santo Domingo, considerados no esenciales, ofrecen servicios a ciudadanos que los requieran, aunque en menor medida. Ya esa noticia puede traer una reacción en cadena, porque ese es un sector donde hay mucha competencia. Se abre uno y dicen, fulano abrió. Hay que ver qué hacemos nosotros, porque no vamos a quedarnos atrás sin vender, necesitando nosotros el dinero también. Centros de repuestos, que también hay que ver. Una persona que sea un trabajador esencial y necesite transportarse, puede que vea dificultada la prestación de servicios por una falla mecánica y no tenga que aprender, y eso tenga que resolverlo un trabajador no esencial, como es un mecánico o un repuestero. Vamos con otra portada que es la del periódico Nuevo Diario, que nos dice: petróleo de Texas cae a 11,57 el barril. Ese precio, señores, es prácticamente lo que es un precio simbólico, porque necesitan hacer espacio para almacenar petróleo. Es decir, es prácticamente para desalojar espacio para el petróleo que aún que se ha producido y no encuentran dónde ponerlo. El petróleo no se puede, creo que después de perforado el pozo no se puede cerrar, siempre hay que seguir explotándolo. El petróleo intermedio de Texas de referencia para la República Dominicana cerró con una caída estrepitosa del 43,37%, dejando el barril a $11,57. 11,57, señores, un petróleo que llegó a sobrepasar por mucho los $100 el barril. Aquí el gobierno, a través del ministro de Energía y Minas, adelantó sus preocupaciones por temor a un desplome también de las recaudaciones fiscales. Recordemos que una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este país es cómo los gobiernos de Balaguer para acá se acostumbraron a el ingreso fijo y fácilmente recaudable mediante el diferencial de los combustibles. Como Carlos, ¿sí? Buenos días. Buen día, doctor. ¿Cómo está?
Tú sabes que todo el mundo tiene un secreto en la vida, ¿verdad? Ajá, claro. Yo tengo el mío. ¿Cuál es? Tú sabes que yo Bueno, si lo nací, dice ya no es secreto, doctor. no, yo nací en un batey petrolero. Yo nací en un batey petrolero. En Maleno. Por Uno, una, por no. una casualidad, pero nací, y de petróleo, yo no sé, pero sí sé que los elementos que tienen que ver con el precio del petróleo son muchísimos. Uno es el que tú comenzaste a decir, que el petróleo, cuando tú abres el pozo, tú no puedes interrumpir que fluya. Es como la fábrica de vidrio. Cuando Ajá. tú tienes una fábrica de vidrio, tú no puedes apagarla, tiene que estar constantemente con los hornos prendidos. Claro. El petróleo tiene también, además de que tiene que mantenerlo, tiene que tener una condición de calidad, que todos son diferentes, en que las refinerías tienen que ser especiales para cada tipo de petróleo. Tienen también la condición de que el petróleo tiene un componente impositivo como el de ahora. Sí. Pero el petróleo tiene ahora un elemento que pesa mucho, que es el almacenamiento. Además de oferta y demanda, el petróleo que tú sacas constantemente, o tienes que ponerlo en un barco que te lo compren y mandarlo a otro país, o tienes que almacenarlo donde lo saca, o en el país que te lo compran tienen que guardarlo. Y el mundo no está listo para lo que está pasando ahora. Es cierto. Es Mire, decir, la que no cosa está... existe, no, aquí no existe. Eso que el otro día alguien inventó de que compremos petróleo a futuro porque comprar a peso y algún día se pondrá a 50 pesos, pero no hay almacenamiento. Pero allá tampoco hay almacenamiento. De manera que el petróleo es un problema, ¿tú entiendes? Estados Unidos sí tiene capacidad de almacenamiento, pero ahora nosotros... mismo ni siquiera podemos aumentar el consumo, porque mira qué bueno para el fuel oil. Ahora mismo tú tendrías una oportunidad magnífica para producir energía barata. Pero, ¿dónde vas a guardar el fuel oil si no tienes nada más que 2 o 3 meses quizás de almacenamiento? Quizás. Y Sí. creo que es un mes que tenemos. Pero es bueno así, tomando en cuenta lo del precio del petróleo. Por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo se estará haciendo Venezuela, que de por sí tenía una condición crítica y que las pocas entradas de divisa y de dinero que podía tener era de la venta de su petróleo? Uno se da cuenta de del daño que puede estar sufriendo esa economía. También lo que le decía, cómo los gobiernos ya tienen, después de esta crisis, los gobiernos tienen que acomodar de nuevo, tienen que repensar lo que es su manera de nutrir la economía de recursos externos. Nosotros, por ejemplo, turismo, zona franca y minería. El turismo, que es el que más deja, va a durar mucho para recuperarse, pero mientras tanto hay que defenderse con la minería y la zona franca. Y también el dinero que entra al fisco por el diferencial de los combustibles, ese dinero que una vez se subió el precio del combustible durante la guerra del Golfo, y después que pasó la guerra, le preguntaron a Balaguer, ¿qué pasa que no baja el petróleo si ya pasó la guerra? Dice, ese dinero lo estamos tomando para pagar la deuda externa. Entonces, y ahí dio el pretexto que se sigue utilizando y ya se convirtió en un impuesto fijo. Lo que pasa es que todas estas cosas tenemos que ponerlo en una balanza. Y el petróleo, por ejemplo, en Venezuela, tú comenzaste a decir algo, te fuiste por el lado más importante, pero Venezuela no sé en qué gobierno tuvo la previsión de construir energía de presas y es decir, hizo presas. Generación hidroeléctrica. Pero el problema fue que hubo una sequía allá, pero ellos previeron que un día iban a usar menos petróleo. Venezuela no tiene refinería suficiente para refinar su petróleo. Por eso es que Estados Unidos y ellos, independientemente de la guerra, siempre hay un petróleo que se va a Estados Unidos, siempre. Sí. Pero esto que tú dijiste de Balaguer tenemos que,
óyeme, nosotros también, ¿con qué compramos nosotros? ¿Para qué son nuestras divisas? Porque todo el mundo dice turismo, zona franca y remesa. Minería. Ahora, mi pregunta, ¿qué hacemos con esas divisas, además de pagar la deuda? Una de las cosas que van a venir es, bueno, los países que le debemos tienen que esperarse. Esa es una cosa. Ahora, lo otro, ¿en qué lo usamos? Porque ayer yo vi que estábamos mandando fruta para afuera. Bueno, ¿Para qué es que usamos las divisas? reservas del Banco Central, pago de deuda, precisamente porque la deuda se busca en el exterior con dólares, se paga con dólares. Aún se busca en dólares, se convierte a peso y después se usan los dólares para pagar esas deudas también. La banca nacional se le proveen esos dólares para financiar las importaciones y las actividades comerciales. La principal fuente de consumo es las importaciones. Ahora mismo, el principal rubro de importación es aquellos alimentos que nosotros no producimos. Por ejemplo, el 40% de la leche que consumimos es importada. Eso que hace agricultura a cada rato de una subasta para traer alimentos. ¿De qué se alimentan los pollos y el ganado? De maíz y de soya. Ahí se van las divisas. Importa eso. Pero también tenga pendiente, doctor, que vamos desde el caso más pequeño, de una persona que hace una compra en el exterior o paga un servicio por internet con una tarjeta. La tarjeta puede ser que sea multimoneda, o en la mayoría de los casos, si es una tarjeta o en dólares o de peso convertido a dólares, esa persona tiene que ir al banco a que le venda los dólares para cumplir el compromiso de pagar esa tarjeta cuando llegue el corte o cuando financie. Pero también el asunto de las importaciones, por ejemplo, de lo que se vende en las tiendas, lo que se produce, lo que se consigue en las plazas y muchísimos insumos, hay que tener los dólares para poder consumirlo. Señores, vamos entonces a ver otra portada. Mira, antes que tú sigas, aquí se supone que toda la divisa que entra la administra el Banco Central. No es así. Por ejemplo, las telefónicas. Yo quiero saber, cuando tú haces una llamada, ¿cómo dividen ese dinero que cuesta esa llamada entre la telefónica de fuera y la de aquí? Yo te pregunto, cuando tú llamas a China y te ponen en contacto, tú coges por Claro, tú llamas y te entra un chino allá en Pekín o en Taiwán. Mire, a mí me ¿No parece, tiene varias compañías en el medio? Debe haber. ¿O es siempre donde se origina la llamada? Yo no sé cómo funcionará eso, pero tiene que ser muy parecido a lo que se llamaba IATA, que creo que existe todavía. Entonces, IATA era la agencia de viajes que para que un operador de cualquier país tenía que depositar en una cuenta de acceso común a todos los operadores aéreos en combinación con un organismo regulador para ir cobrándose lo que era su parte del costo de lo que él paga. Porque eso eso es el mismo mecanismo por el cual uno le paga a una agencia de viajes el costo del ticket y la agencia se encarga de ponerlo en un sitio desde donde la aerolínea se dé cuenta lo suyo y le deja lo de él. Ahora yo pregunto, cuando Claro compra, produce $1 por llamadas, porque yo sí sé que cuando Víctor Méndez Capellán o recibe una divisa de Nueva York, esa divisa el Banco Central lo sabe, pero se le entregan a la persona en pesos o en dólares como la quiere. ¿Tú sabías eso? Sí, depende de cómo la quiera, sí. Pero ahí el costo. ¿Y ese dinero va al Banco Central? Eso es lo que va a estadística nada más. A estadísticas. Solamente, pero solamente va a estadística, además de que la remesadora, el costo, toma como ganancia 1% de la cantidad transferida. Y, bueno, sí, es 1%, es la comisión. Pero yo te pregunto, cuando Frank Rainieri recibe un avión de turistas de Inglaterra que van óyeme,
que van para Punta Cana. Sí. Ahí tiene él la operación del aeropuerto y tiene el hotel. Ahora, mi pregunta es, el 100% de lo que ese turista pagó en Londres, ¿va al Banco Central? No, eso ni entra al país, doctor. Eso se queda en una cuenta afuera y de ahí le pagan a Frank lo que cuesta el servicio que está brindando de aeropuerto, hotel y todo lo demás. Y Frank tiene que pagarle impuestos internos lo correspondiente, el impuesto correspondiente a la ganancia que le está dando ese tour operador. Eso es, así es que funciona la cosa. Siempre se queda un pedacito fuera. ¿Cuál es el pedacito? No, siempre se queda un pedacito. Sí, siempre. Por eso es que dicen que este país es inagotable, doctor. Usted no sabe la cantidad de gente que se beneficia de nuestros atractivos y no se reciben. Aquí lo único que se queda aquí plenamente son los sueldos. Mire, yo en estos días llamé a un empleado de una remesadora y me dijo que lo que ha bajado en la crisis, la remesa, es un 30%. Porque cuando el gobierno americano comenzó a pagar la ayuda, los principales beneficiarios de la ayuda eran la gente pobre y los inmigrantes legales son los pobres que reciben 1,000, 2,000 pesos mensuales. Y llegaron las remesas. Y ellos mandan 50 para acá. Sí, viven llegando. ¿Qué más dice la prensa de hoy? Mire, pero está bien, antes de pasar a la prensa, le quiero hablar acerca de, hoy en día nadie se sienta de que esperar el cartero, como decía la canción de la canción de Yo no he visto a Linda. Que salgo a ver al cartero a ver si trajo algo para mí. Ya esa canción, ya eso no es así. La emoción más parecida que siente una persona de hoy en día, más parecida a esperar la llegada del cartero, es la emoción de que dice, te llamaron de Western Union. O te llamaron del courier que llegó lo que pediste por internet. Es en comparación con la carga sentimental y la emoción, lo más parecido a lo que era en el pasado, llegó el cartero. El cartero tú sabes que Western Union ya no es la principal en cuanto a monto, pero la principal en cuanto a cantidad de remesas es la nacional, la de Caribe Tour. Esa es la nacional. Te digo la de cantidades, es decir, cantidad de personas que mandan. La remesa interna, sí. Hay mucho que se puede hablar acerca de eso y me parece que las remesadoras son unos negocios que aportan mucho a la economía, pero también hay mucho que hablar, que aprovechar acerca de eso. Señores, vamos a ver entonces la portada de El Día. El Día nos trae lo siguiente. Vamos a ver, a compartir la pantalla con ustedes del periódico El Día. Aquí la vemos. Según este diario, nos dice, Salud permite tratamientos experimentales contra el COVID-19. El ministro indica que trabaja en coordinación con la OMS y la OPS en los avances científicos. Varios procedimientos aplicados en República Dominicana han sido referentes. Gobierno sanciona negocios. Más de 1,700 negocios sancionados por violar el distanciamiento y el toque de queda. Provincia de Santo Domingo cambia a todos sus alcaldes. La ONU busca equidad en acceso a medicinas. Y la foto de portada nos dice Haití emprendedor, transforma industrias. Dando una muestra de resiliencia al transformar 38 empresas de uno de sus principales parques industriales para fabricar mascarillas y otros insumos de protección médica en momentos en que el mundo está en una desesperada carrera en busca de estos productos que escasean por una inusitada demanda tras la expansión del COVID-19. Eso es aprovechar una crisis para una reconversión industrial, a crear lo que se necesita en el momento. Muy bien. El Comité Olímpico resguarda con celo la condición de los atletas. Mercado dominicano sacará poco provecho al desplome del petróleo, aunque la factura petrolera bajará, capacidad de almacenar es limitada. Y nos vamos al periódico Hoy para terminar el recorrido diciéndoles lo siguiente. El mapa político municipal cambiará el viernes con dominio del PRM.
Resultados electorales indican en comparación con los comicios del 2016, el PLD perdió 42 alcaldías y el PRM ganó 51. COVID-19 tiene avicultura local en situación difícil, piden auxilio del gobierno. Los productores piden priorizar las compras nacionales al sector tras afirmar que debido a la cuarentena provocada por la pandemia del coronavirus, no han podido comercializar los pollos terminados por las limitaciones de acceso a los mercados. Aseguran que la producción ha mermado en más de un 50%, llevando a la quiebra a decenas de productores, algunos de los cuales han tenido que vender propiedades para subsidiarse. El presidente y su equipo económico se reúnen con principales ejecutivos de la banca, pero no trasciende lo tratado. Solo se informó que en la reunión se habló de los efectos del COVID sobre la economía. El Comité Nacional de los Derechos Humanos sugiere liberar la mitad de los 28,000 presos para evitar la propagación del coronavirus. Explican que el 35% de los reos cumple condenas por delitos menores. Senado de Estados Unidos aprueba otro paquete de ayuda por 484,000 millones de dólares. Alex Rodríguez y Jennifer López se unen en puja para comprar los Mets de Nueva York. El gobierno asistirá a productores del agro, comprará leche y queso y también vegetales, anuncia Gustavo Montalvo. Piden ayuda social para haitianos legales. Y también piden ayuda para ex picadores de caña del CEA. Trump suspendió en Estados Unidos la emisión de permisos de residencia permanente o Green Card para inmigrantes. Bien, vamos entonces a vamos a hablarles de otra información que tenemos para ustedes en un momento. Vamos a ver. Bien, tenemos un comunicado de la Dirección General de Aduanas. Que dice, Aduanas reitera no opera almacenes en el Aeropuerto Internacional de las Américas. La Dirección General de Aduanas informa que no posee ni usufructúa depósito o almacén alguno en el Aeropuerto Internacional de las Américas ni en la terminal de pasajeros, como tampoco en la de carga. La necesaria aclaración la hace Aduanas a raíz de la equivocada atribución que los medios han hecho a la institución sobre la seguridad del depósito número 10 en la terminal de carga del aeropuerto, consignados a las empresas Dama Cargo y Caribex, a raíz de un robo que se produjo en dicho almacén el pasado fin de semana. Algunos medios atribuyen erróneamente a Aduanas la propiedad o vigilancia del depósito. Sin embargo, este y los demás depósitos integran la infraestructura del Aeropuerto de las Américas que maneja la empresa Vinci Airports SAS y que a su vez arrienda a empresas privadas esos espacios relacionados con manejo de carga aérea y paquetería. Ante tal desinformación mediática, la Dirección General de Aduanas se vio en la obligación de citar lo que reza el artículo 108 de la Ley 3489, que rige a la institución para precisar que el dueño y ocupante de un almacén es responsable de la seguridad de las mercancías depositadas en el mismo, y los oficiales de aduanas no tendrán otra obligación o responsabilidad que la del cobro de los derechos e impuestos. La Dirección de Aduanas sí refirió que integrantes de inteligencia aduanera colaboran con la investigación junto a la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía y el Cuerpo Especializado de Seguridad de Aviación Civil, CESAC. Bien, ese es el mensaje de la Dirección de Aduanas. Vamos a hacer